Señor, hoy no queremos perdernos la oportunidad de poder estar en comunión contigo. Más que aprender conocimiento, venimos a buscarte, a conocerte, a crecer en ti, a verte, Señor. Nuestra necesidad es de ti, de poderte mirar. Tu palabra dice que los que miraron a ti fueron transformados. Permítenos ver tu rostro, no escondas tu rostro de nosotros. Ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo ha sido roto. Por Cristo hay entrada y acceso libre al Padre. Y hoy nos podemos acercar con confianza. Hoy no venimos a un culto más, una enseñanza más. Hoy venimos a estar contigo, Señor. Y no queremos perdernos la oportunidad que tenemos hoy de que tú eres un Dios presente, de que tú estás en este lugar, de que se trata de una relación personal, una relación viva, una relación con el Dios vivo, una relación abierta. Venimos a buscarte, es algo vivo y real. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Líbranos, Señor, de religiosidad, líbranos de legalismo, que no se nos olvide que se trata de una relación contigo. Un diario vivir, una experiencia permanente a tu lado.
Padre gobierna Jesús. Cuando abre su boca, fuego su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Rostro de fuego con rostro de sol. Si la esencia de la profecía, los libros proféticos hablan de Cristo, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para poder ver a Cristo en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a entender que en toda la Escritura, de tapa a tapa, apunta y señala solo a Cristo. La salvación del hombre no es un fin, solamente es un medio para un fin. La salvación del hombre no es para centrarnos en el hombre, es para poder glorificar a aquel que trajo la salvación al hombre, que es Cristo. Gracias por esos beneficios, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieses alcanzado, Señor? Pero alcanzamos a entender que hay más, que hay mucho más. Es verte a ti, es glorificarte a ti, es levantarte así, es darle la importancia a quien realmente la tiene, que es a ti. Sí, sí. Es prestar nuestra atención no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre. Damos gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de este libro poderte mirar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, pues mucho que decir de este libro. Va a ser muy rápido, porque yo sé que esto se acaba en 9:30. El libro de Isaías se le llama la mini Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos se dieron cuenta que cuántos capítulos son? 66 capítulos. ¿Y cuántos libros tiene nuestra Sagrada Escritura? 66 libros. Usted puede a lo mejor nada más tener Isaías, y es una mini Biblia. Y esa mini Biblia nos vamos a dar cuenta de cuántas veces, aunque no aparece la palabra Cristo así o Jesús, cuánto nos habla de nuestro Salvador. Aleluya, amén. Su estructura, 66 libros en la Biblia,
66 capítulos en el libro. Su contenido, capítulos del 1 al 39, enfatizan prácticamente la rectitud de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y en otras palabras, ustedes van a empezar a leer y va a haber juicio para las naciones, juicio para Egipto, juicio para Babilonia, juicio. Nos habla de el hombre y su necesidad de la salvación. 39 largos capítulos que también corresponden a el Antiguo Testamento nos habla que el hombre está condenado sin Cristo. Así es. Pero del capítulo 40 al capítulo 66 enfatiza la gloria de Dios, la compasión de Dios y la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es un Antiguo y es un Nuevo Testamento en un solo libro, el libro de Isaías. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén, amén, amén. Dios proveyendo salvación al hombre con un fin para que Cristo sea exaltado. Aleluya. Amén. Libro de Isaías, una mini Biblia. Ahora el libro, ustedes se habrán dado cuenta, vienen descripciones vividas, vienen muchos contrastes, viene poca cronología. Está escrito también, ven, aparecen a veces poesía y cánticos, vienen alegorías y también vienen metáforas. Vamos a ir nada más, por ejemplo, para ver una poesía, un cántico ahí en Isaías capítulo 5. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Aleluya. Encontramos poesía, encontramos cánticos. ¿Cuántos saben que también en la escritura también hay poesía y hay cánticos, Amén. los salmos? Pero Isaías es una mini Biblia. Amén. Es una Biblia pequeña. Es un resumen de la obra de Dios. Ahora, si es una mini Biblia, ¿ustedes creen que Dios dejaría de este libro de fuera a Cristo? No. Aunque no aparece Jesús, vemos a Jesús en los libros proféticos, como lo vimos en la enseñanza. ¿Se acuerdan la enseñanza pasada? Amén. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así es. ¿De qué me hablan los libros proféticos? Hablan de muchas cosas, pero nosotros nos podemos perder entre tantas historias, entre tanta información, si no caemos en cuenta de que ¿a quién apunta? Amén. A Cristo. Entonces por eso encontramos, y no estoy diciendo que no es importante, claro, todo tiene su lugar, pero sin quitar la prioridad. Yo muchas veces he escuchado muchos mensajes que hablan de muchas cosas y a veces sí son de edificación, pero el problema es que no hay un sano equilibrio, una sana prioridad y se le da más prioridad a muchas otras cosas que entonces sacan a Cristo sutilmente de la jugada. Y cuando menos lo esperamos, ya está Cristo afuera de la iglesia, tocando a la puerta, como dice en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a dar cuenta cómo en este libro, ¿cuántas veces? Ahora recuerden, históricamente hablando, ¿quién es el autor del libro? Isaías. El autor, Es Jesús. el Espíritu de Cristo que moraba en Isaías. Yo sé que nosotros lo encontramos como Isaías, pero el autor es, El Espíritu Santo. ¿por qué? Porque los santos, Fueron inspirados. hombres de Dios, no hablaron por su propia cuenta y por interpretación privada, sino que fueron inspirados por el Espíritu que moraba en ellos. Y después aclara y dice el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién es el escritor? Cristo. No, el escritor. El Espíritu. No, el escritor. No, se las- Es que el escritor es Isaías. el escritor, sí, Dios usó una mano humana, sí, Isaías, pero el autor, estoy viendo a ver si están abusados, a ver si prestaron atención. Otra vez, entonces, ¿el autor quién es? Isaías. El autor es Cristo. El escritor es Isaías. Exacto. El autor es el Espíritu de Cristo que moraba en Isaías. Y el escritor. Y el escritor es Isaías. La mano. Muy bien. Amén. Amén. Ahora sí, para que no se me pierda, lo voy a dejar más que claro. El autor es el Espíritu de Cristo que profetizaba en aquellas
morada. Amén. Amén. Y ese espíritu apuntaba solo a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque como luego les digo, yo he escuchado muchos mensajes así, hablan de la condenación, hablan del juicio de las naciones, y claro, pero más que eso nos habla de, que Cristo es justo, y Cristo va a demandar su justa paga, pero también Él proveyó el medio para nosotros ser justificados. Aleluya, Amén, gloria a amén. Dios. Entonces todo habla de Cristo. Amén. La condenación del hombre sin Cristo, la salvación del hombre Con Cristo. Aleluya. por Cristo. Amén. Amén. Y yo puedo hacer énfasis en la condenación del hombre. Sí, No, yo mejor hago énfasis en la condenación del hombre sin Cristo y la salvación del hombre por Cristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ahora sí que como dicen, un punto y una coma cambia todo el sentido de la oración. Así es. Y ahorita estamos precisando para no errar al blanco y apuntar a donde debemos apuntar. Amén. Para no perdernos la mejor parte. Cristo es el centro. Cristo es el centro de su iglesia, Cristo es el centro de su mensaje, de toda la escritura, de tapa a tapa nos habla de Cristo. Él es el alfa y la omega. Y si Isaías es el libro que representa una mini Biblia, ¿de qué nos estará hablando el libro de Isaías? De Cristo. Del alfa y la omega, que es Amén. Cristo. Amén. 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 Muy bien. Vamos a ver un poquito a Isaías como el profeta, cómo era su estilo de vida, cómo fue criado, más o menos cuál era el contexto que traía, pero dice la escritura que muy probablemente este fue criado en un hogar de alta clase. Sí. Tenía acceso a reyes, tenía acceso a sacerdotes. Ahora recuerden, la fecha de la escritura del libro fue 740 años antes de Cristo, de su encarnación. Y recalco su encarnación porque acuérdense que Cristo es antes de todas las cosas. Muchas personas se pierden en el hecho de, no, pues 740 años antes de Cristo, entonces No. Cristo todavía no existía. No, no, no. Dios aleluya. Él es el antes. Gloria a Dios. Amén. Él es antes de todas las cosas. Entonces, nuevamente, puntualizando. Aleluya. La escritura del libro de Isaías fue 740 años antes de la encarnación de Cristo. ¿Ok? Muy bien, para estarnos ubicándonos en la línea del tiempo, pero para no olvidarnos que Cristo es Dios y es antes de que todo fuese y existiese, todo lo que fue creado por su mano. Amén. Aleluya, amén. Muy bien, lo preciso así porque lamentablemente damos por hecho que el pueblo conoce estas cosas y normalmente decimos, sí, 740 años antes de Cristo, entonces ya la mente humana, natural, carnal, que no ve a Cristo desde el principio, tiende a poner a Cristo en un nivel como un simple mortal, como un simple hombre de Dios, cuando ya lo hemos visto, Él es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él es antes Amén. que Moisés, Él es antes que Abraham, Él es antes que Adán, Él es Dios. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien, 740 años antes de Cristo fue escrito el libro de Isaías. Y ahí les va. Ok, Isaías como profeta, probablemente criado en un hogar de alta clase, tenía acceso a reyes y sacerdotes, era muy unido a los reyes, esto lo vamos a ver en parte de su testimonio. Esto está en Isaías capítulo 6. Le voy a dar lectura y dice, en el año que murió el rey Usías. Cuenta la tradición que Usías e Isaías eran muy unidos. Sí. Es más, les puedo decir que algo que yo considero es que Isaías tenía como en cierta forma un ídolo a Usías. Usías. Y fue hasta que Se le cayó de la gracia. ahora sí que se le cayó del pedestal, por decirlo así, Sí. que dice, vi yo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos conocer personas de autoridad, que Dios las usa con poder, con autoridad, que tienen gracia. Incluso podemos ver la manifestación de Dios en su vida. Pero tengamos cuidado de no poner nuestros ojos en Cosas que no son. carne y sangre. Así es.
Porque si no va a ser un impedimento para poder mirar a aquel que realmente es digno de toda nuestra atención. Así es. Gloria a Dios por esos siervos que el Señor nos pone y son usados y realmente pues, en cierta forma los admiramos en su fe, porque vemos a Cristo, vemos la vida de Cristo en sus vidas. Amén. Pero que nunca se nos olvide, somos mortales, somos como la flor del campo. Quitémonos de medio y demos paso al Señor. Aleluya. Abramos camino al Señor, llevándolos al Señor, como Juan el Bautista. Abrir camino. Sí. Pasan. No yo, oye, pero todos se van tras Él. Estás perdiendo tu fama, estás perdiendo tus discípulos, Juan. Es necesario que Él crezca, es necesario que sea reconocido, es necesario que Él sea levantado. Pues vaya que Isaías le costó, porque no fue hasta que tuvo que morir en su vida. Quizás fue un trato, quizás fue necesario que él tuviera que ver sus fallas, sus defectos, sus peores momentos para que cayera de su gracia, pero literalmente hasta que murió, dice, vi yo al Señor. Aleluya. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. El testimonio de que tuvo que decir, hasta que no vi, hasta que realmente dije, voy a ver solo a uno, fue cuando pude tener una revelación mayor de quién es Cristo. Amén. Pongamos nuestros ojos en aquel. Amén, amén, amén. En aquel que nunca nos va a fallar, en aquel que es digno de poner nuestra confianza, en aquel que es digno de admirar, porque fuera de ahí vamos a estar tropezando. Así es. Fue siervo de Dios durante 4 reinados, ministró a los que eran indiferentes, destinado a ser odiado, de estar en una familia bien posicionada que tenía toda la comodidad a su alcance, estuvo dispuesto a sufrir y a saber que iba a ser totalmente odiado por su fe en el Señor. Estuvo casado con una profetisa y parte de su mensaje es: un remanente volverá, un remanente regresará a Dios. En De otras hecho, le palabras, puso a su hijo, ¿no? exactamente. Sí, investigué de Isaías y le puso a su hijo. Amén. Era un tiempo en donde él proclamó el juicio, pero también proclamó la esperanza de que Dios habría de traer a los suyos a sí mismo. Amén. Un remanente volverá. Nuestra recompensa es el Señor. Nuestra herencia es el Señor. Amén. No busquemos oro, plata, comodidad, que por su gracia el Señor es tan misericordioso y nos da de todo lo que necesitamos, porque bien dice la Escritura que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus... Amén. Pero Él es nuestra porción. Amén. Amén. Palabras claves en el libro: salvación. Isaías capítulo 12, verso 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Palabra clave también: bendición. Isaías capítulo 19, verso 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra.
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel Es mi heredad. mi heredad. Continuamente habla contrastes, juicio y salvación, juicio y salvación, condenación, bendición. Palabra clave en el libro de Isaías, el ay. El ay es una expresión de gran pesar. Ay, es una expresión de dolor. Isaías capítulo 3, verso 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Nos habla del pecado, de las consecuencias del pecado, y cuán terrible van a ser las consecuencias del pecado, y es una expresión de gran pesar. Pero también la Escritura nos habla de luz, de consuelo, de que después de cuando hay ese ay de una mujer que está dando a luz, después viene el nacimiento. Amén. Amén. Isaías capítulo 2, verso 5. Hay muchos pasajes, pero estos nada más son algunos. Si ustedes leen el libro van a darse cuenta de cuántas veces aparecen estas palabras claves en el libro. Isaías, la palabra luz aparece más de 24 veces y habla sobre el amanecer, sobre la vida, sobre la esperanza, sobre el conocimiento, sobre el entendimiento, sobre la bondad, sobre el gozo. Isaías capítulo 2, verso 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz. Es una invitación para poder tener entendimiento, para poder ver la vida que hay en Dios. Entonces, vemos salvación, bendición, el castigo, pero también vemos la luz. También otra palabra clave es siervo. Más de 39 veces en Isaías aparece siervo y nos habla de trabajo duro, de tener propósito, de alguien que obedece a su amo, de alguien que no tiene voluntad propia, sino que solo está llamado a hacer la voluntad de su Señor. Y vamos a ver ahí en Isaías capítulo 20, verso 3. Tanto que decir de este libro. Pero la verdad, para así entrar a un tema, lo abordé con cuántas veces aparece Cristo en el libro, cómo podemos ver a Cristo en el libro, pero eso ya es al finalizar. Pero bueno, nada más para dar un contexto más o menos general, ustedes que digan, ¿sabes qué? ¿De qué puedo hablar? Pues el libro de Isaías me habla mucho de servicio, de siervo, de luz, de también las consecuencias del pecado, de también la bendición, nos habla de la salvación, nos habla también de la condenación. Y bueno, Isaías, vamos, un ejemplo de las veces que aparece siervo. Siervo, capítulo 20, verso 3, dice: y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados. Imagínese Isaías, alguien que tenía una posición de prestigio, a que de repente el Señor, Dios, le da la instrucción y le dice, vas a estar desnudo y descalzo por 3 años. Nada más para que la gente te vea y tú des testimonio de que eso le habrá de acontecer como juicio a Egipto y a Asiria. Dígame si eso no es un siervo. Ay de nosotros si no hacemos la voluntad de nuestro Dios. Mejor nos fuera que en el día de su venida nos halle haciendo lo que Él nos está llamando haciendo, porque hay de nosotros. Pablo dijo, me es necesario, encomiéndate. Y ay de mí. No tememos al hombre. Si Isaías hubiera sido alguien que le teme al hombre, ¿ustedes creen que hubiera estado expuesto? Desnudo, descalzo. Él temía al Señor. Claro. Temía a su Dios. A veces el Señor te va a llevar a hablar lo que mucha de la gente no quiere oír, como lo veíamos. Isaías fue destinado a ser odiado. Fue alguien que
que en su momento lo tenían aquí, a ser alguien que mira está desnudo, qué vergüenza. Pero decidió pagar el precio por el Señor. Temed a Dios. Temamos al Señor. Mire, se lo digo hasta en el amor de Dios y en el rogar del Señor. Te va a costar obedecer al Señor. En el llamado, quizás te van a llamar de loco, vas a ser rechazado. Quizás por tu propia familia no te van a aceptar. Quizás el Señor te va a llevar a lugares en donde quizás vas a ser perseguido, en donde vas a ser odiado. Si es la voluntad de Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿A quién enviaré? Es parte del testimonio de Isaías. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Amén. Vale la pena pagar el precio. Amén, aleluya. ¿Saben? Los atrios. En los atrios, ¿qué era lo que se hacía? Un sacrificio para poder entrar al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué era lo que había? Aceite. ¿El aceite sabe cómo se hacía? Lo machacaban para que se hiciera el aceite. Con el sudor de tu frente había pan, pero con el sudor de tu frente trabajarás. El camino del Señor es un camino angosto, y no porque nos ofrezca, es porque muchas de las veces vamos a estar sufriendo por causa del Señor. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Este tipo de mensaje muchas de las veces no va a ser recibido, porque la mayoría de las veces van a estar abordando otros temas que no digo que está mal, es de ayuda y de edificación, pero solo cuidemos de no dejar de lado al Señor de la grey. Como una vez hace poco escuché, usted comparta mensajes sobre el dolor y no le va a faltar audiencia. ¿En qué sentido? Sanidad, restauración, milagros, prosperidad. Porque ¿quién no quiere eso? En lo natural, todos, hasta los que están fuera de Cristo lo quieren. Y no estoy peleada con eso. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestro alma. Amén, amén. Pero en el tema del servicio, un siervo es llamado a hacer una sola voluntad, y muchas de las veces nos vamos a tener que identificar con Cristo diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén. Pocos quieren identificarse con el varón de dolores que es Cristo, pero Isaías nos es un ejemplo de aquel que estuvo dispuesto a renunciar a los placeres, así como Moisés, de renunciar a los placeres del palacio egipcio y padecer juntamente con el pueblo, a quedar fuera de la salvación del Señor. Llegar a un nivel de comunión así con Cristo y a un nivel de servicio así de Dios va a implicar un sacrificio. La salvación es por gracia y gloria a Dios, pero la santidad va a requerir precio. Va a estar dispuesto a salir de tu área de confort. Todos queremos los beneficios del Salvador, amén, y gloria a Dios porque los tenemos, pero llega un punto en el que tenemos que estar sepultados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso implica estar dispuestos a morir a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestra propia voluntad, a estar dispuestos a sufrir por el Señor. Isaías era uno así. Isaías capítulo 24, verso 2. No, discúlpenme. Perdón, Isaías capítulo 37, verso 35. Estamos viendo la palabra siervo. 37. 35. No, 37, 35. 37, 35. Capítulo 37, verso 35. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi
Cierto. El Señor promete salvación, Aleluya. protección, Aleluya. Amén. cuidado Amén. para aquellos que son sus siervos. Aleluya. Sus siervos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos deseamos ser siervos del Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Siervos inútiles somos. Cuando alcanzamos a entender que ser siervo implica trabajo, implica esfuerzo, implica estar dispuesto, implica pagar precio, la protección del Señor. La protección y el cuidado de Dios. Amén. También encontramos más de 80 veces en el libro de Isaías, rey y gobierno. Vamos a Isaías capítulo 24, verso 21. El rey y el gobierno nos hablan de autoridad, nos habla de quién tiene el control, nos habla de Cristo como aquel que tiene el dominio y el total control sobre todo. Aleluya. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Isaías capítulo 24, verso 21, solo para que vean un ejemplo. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra Sobre la tierra. amén. Aleluya. Amén, así es. El rey de los reyes poniendo en su lugar aquellos que decimos ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios. Amén. Me encanta porque sí, realmente el Señor nos llama en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, pero también aquí nos habla que Él está por encima de los reyes. Él tiene toda la autoridad. Amén. 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 Aleluya. Ok, y ya para concluir, y ese es donde podemos ver a Cristo. Se los voy a leer, ya después le paso el PowerPoint, el PDF, pero me apoyas con la guitarra, pero nada más para que podamos ver cuántas veces, desde 700 años antes, la escritura, antes de la encarnación de Cristo, la escritura, cómo nos habla de pe a pa de lo que el Señor vendría a hacer. Son profecías y cumplimientos acerca del Señor. La escritura nos dice que la profecía ahí en Isaías decía que iba a ser nacido de una virgen. Esto está en Isaías capítulo 9, verso 6. Y encontramos su cumplimiento en capítulo 2, verso 11. En Isaías capítulo 9, del 1 al 2, nos dice que iba a ser un ministerio en Galilea. Esto también está respaldado en Mateo capítulo 4, verso 13 al 16. En Isaías capítulo 9, verso 7 nos habla que iba a ser heredero del trono de David. Y esto también está respaldado en Lucas capítulo 1, verso 32 al 33. En Isaías capítulo 40, verso 3 al verso 5, dice que vendría a preparar un camino. Y también esto lo respalda en Juan capítulo 1, verso 19 al verso 28. En Isaías capítulo 50, verso 6 nos habla de los sufrimientos de Cristo. Dice que iba a ser escupido. En Isaías capítulo 52, verso 13, dice que iba a ser exaltado. En Isaías capítulo 53, verso 2, dice que iba a ser desfigurado por el sufrimiento. En Isaías capítulo 53, verso 1 y 3, dice que iba a ser rechazado. En Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5, dice que llevaría nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, verso del 6 al 8, dice que vendría a ser nuestro sustituto. En Isaías capítulo 53, verso del 7 al 8, dice que voluntariamente aceptaría nuestra culpa. Hermanos, 700 años antes de su encarnación, estaba escrito. Amén. Isaías capítulo 53, verso 9, dice que habría de ser enterrado en la tumba de un rico. Esto también está respaldado en Mateo capítulo 27, verso del 57 al 60. Isaías capítulo 53, verso del 10 al 11, dice que vendría a salvar a todos los que en Él creen. Aleluya. ¿Cuántos Amén. creemos en Él? Amén. Amén. Está respaldado también en Juan 3:16. Isaías capítulo 53, verso 12, dice que vino a morir con los transgresores. Aleluya. Está respaldado en Marcos capítulo 15, verso al 27 y verso 28, cuando estaba siendo crucificado con 2 ladrones.
Isaías capítulo 61, verso del 1 al 2, dice que vino a sanar a los quebrantados. Amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, vemos su cumplimiento. Y vemos cómo es tan real. El Señor dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Él en los profetas. Aleluya. Todo. No podemos negar que es una realidad que Cristo vino en carne para la salvación de nuestros pecados, que Él es Dios y que Él está exaltado. Cristo nombrado en el libro, aunque no lo vemos de forma literal, vemos a Cristo como la vara del trono de Isaí en Isaías capítulo 11, verso 1. Vemos a Cristo nombrado en el libro como el Emanuel, el Dios con nosotros, en Isaías capítulo 7, verso 14. Vemos a Cristo nombrado en el libro como el admirable, el consejero, aquel que tiene la plenitud del Espíritu. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Aleluya. Vemos el nombre de Cristo en el libro como el príncipe de paz. Vemos el nombre de Cristo como el siervo sufriente en todos los capítulos del 49 al 57. Vemos a Cristo nombrado en el libro como el Cordero en Isaías capítulo 53. Y vemos a Cristo nombrado en el libro como aquel que conquistó en Isaías capítulo 63. Tenemos un Dios poderoso. Cierro leyendo Isaías capítulo 9, verso del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo dilatado de tu imperio no tiene fin, Señor. Sí, Señor, proclamamos tu muerte, pero también tu resurrección, y tú vives para ser exaltado por los siglos y los siglos. Y el trono de David te pertenece por herencia, y tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz, nuestro consejero, aquel que es todo admirable. Tú eres nuestro Señor, y ese es el Hijo que nos ha sido dado. Ese es el Hijo que nos ha nacido en nuestro corazón por gracia. Te vemos, Cristo, en la Escritura. Gracias, Señor. Gracias porque podemos correr a ti como ese Dios fuerte, en quien podemos estar seguros. Podemos correr a ti, hablar a ti, sabiendo que tienes buen consejo. Podemos correr a ti sabiendo que hay paz con Dios por ti, Señor. Podemos saber que tú eres el príncipe de paz, Señor, y que tú eres aquel que ahora está sentado en el trono, así como Isaías veo a uno sentado en el trono. Te vemos, Señor, sentado en el trono, Señor, en tu gobierno. Y así como las promesas de sufrimiento y de tu muerte se cumplieron, así, Señor, tu exaltación. ¿Cuántas promesas tú has dicho, Señor? En tu segunda venida, Señor, vendrás como león de la tribu de Judá. Establecer tu gobierno sobre todos los reyes de la tierra, y nadie podrá decir, nadie podrá negar que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Cristo, gracias porque nos permites verte en el libro. Amén.